Gloria al Señor. Arranquemos entonces en esta mañana, hijos, con la prédica que corresponde al día de hoy. Y vamos a estar hablando un poco doctrinalmente. El título que le hemos dado a la prédica es Un cuerpo, muchos miembros. Un cuerpo, muchos miembros. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, y podemos dejar el versículo allí en pantalla mientras que avanzamos. Un cuerpo, muchos miembros. Acompáñeme a la voz de tres. 1, 2 y 3. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando estamos en este país, y más nosotros que somos extranjeros y peregrinos, podemos sentir algunas cosas que nos llaman la atención. Una de las cosas en las que nosotros podemos sentir que Dios nos llama la atención es a través de la soledad. No quisiéramos que la soledad nos visite, pero en este país podemos tener varias referencias y varias oportunidades en las que podemos sentir y recibir la soledad. A la verdad, Dios no nos creó para que fuéramos individuos donde participáramos solos de nosotros mismos, sino que Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos unos con otros. Cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 27, Pablo nos está hablando del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, de la familia de Dios, y nos está diciendo que somos miembros los unos de los otros. De entrada, nos está diciendo cuánto nos necesitamos. Nos está diciendo que no estamos en la iglesia para competir, sino para poder participar de la comunión que tenemos con Cristo Jesús. Pero las relaciones interpersonales, aún entre cristianos y aún entre hermanos, muchas veces no son nada fáciles. Agradezco a Dios de que cada creyente que nace de nuevo, que le entrega su corazón a Dios, dispone sus derechos y los pone a los pies del Señor. Y en esa vida nueva que empieza después de haber entregado su vida al Señor, empieza a tener comunión con sus hermanos, a soportarse, a amarse, a quererse, a aceptar a ese hermano tal y como es. El libro de Colosenses nos enseña que todo lo que hagamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, lo hagamos como para el Señor. Y eso es un secreto que debe de llevarse a lo más profundo de nuestro corazón. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para el Señor. Y menciona el libro de Colosenses que cuando lo hacemos para el Señor, cuando servimos a los demás para el Señor, dice la Biblia que recibimos una recompensa, una herencia, porque a Cristo el Señor es a quien nosotros realmente servimos. Pero permítame en esta mañana, al hablar del cuerpo de Cristo, poder entrar a varios errores. Y vamos a hablar en esta mañana de entrada, en el primer punto, dos errores que comúnmente nosotros los creyentes cometemos cuando servimos al Señor. Y ese sería el primer punto de la mañana. Los creyentes deben de evitar dos errores comunes cuando le servimos al Señor. Y el primer error sería sentirse con orgullo para poder colocar las habilidades, los dones que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Usted sabe muy bien cómo la Biblia habla del orgullo. Una persona orgullosa no alcanza la gracia de Dios. El orgullo es pecado delante del Señor. La Biblia nos dice que quien mira con orgullo a los demás desprecia, a los demás no considera como a sí mismos, a los demás no los ve con la necesidad que Dios lo dio a él. Para poder apoyar este primer punto, acompáñeme al libro de Lucas, donde la Biblia nos pinta de una forma muy clara, muy gráfica, la figura de un fariseo que es orgulloso. Y en ese orgullo desprecia a su hermano. Cerciórese que cuando usted le sirva al Señor, sírvale sin orgullo en su corazón. La parte opuesta al orgullo es la humildad.
Cuando usted sirve al Señor con humildad, fácilmente los demás identifican que usted lo está haciendo sin queja, usted lo está haciendo sin carga en su corazón, usted lo está haciendo con amor en su corazón. Quiera Dios que usted no sea como este fariseo. Mira lo que dice la Biblia. 1, 2 y 3 en Lucas capítulo 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto salió de los labios de Jesús. 2 hombres subieron al templo, cada uno a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, el otro personaje, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. A su casa justificado, perdonado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando usted le sirva al Señor en cualquier aspecto de su vida, llámese compañía, llámese trabajo, llámese en la congregación, cerciórese que no tiene un corazón orgulloso, porque el que tiene un corazón orgulloso ya tiene un veredicto sobre sí, y eso nos lo dice Lucas capítulo 14, versículo 11, en esta mañana, donde Lucas nos recuerda: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Leyendo un comentario bíblico de C.S. Lewis, lo dice de esta manera, y quisiera que usted le pusiera mucho cuidado: el vicio esencial, el mal supremo, la falta de castidad, la codicia, la borrachera y todo eso, en comparación, son totalmente inofensivos. Fue a través del orgullo que el diablo llegó a ser diablo. El orgullo conduce a todos los demás vicios. El orgullo es el estado mental completamente contrario a Dios. Por el orgullo, el diablo se hizo diablo. La invitación en esta mañana es que usted no cometa ese horror y ese error. Sírvale al Señor con humildad. Pero los cristianos cometemos un segundo error, y es servir sin entusiasmo, servir sin la calidad de vida que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Recordemos lo que dice Colosenses, cuando dice que cuando le sirvamos a los demás, le sirvamos como a Cristo mismo. Y hay veces tenemos la actitud incorrecta al servirle al Señor cuando le servimos a nuestros hermanos. Hay veces hemos discutido con nuestras esposas en el trabajo, en la casa, y hemos traído esa actitud a nuestra iglesia. Hay veces hemos tenido un mal momento antes de llegar a la iglesia, y esa mala actitud la traemos al servir aquí dentro de la iglesia. La Biblia nos dice que no cometamos ese error, sino que más bien dispongamos nuestro corazón para servirle al Señor de la manera correcta, de tal manera que los demás vean la gloria de Dios en nuestra vida al servicio de los demás. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, versículo 13, donde la Biblia nos está hablando de que tenemos que servirnos en amor los unos a los otros. ¿Tiene usted amor en su corazón? La pregunta sería: pastor, ¿cómo lo tengo? Es sencillo. Cuando usted le abre su corazón a Jesús y Jesús se convierte en el Señor y en el Salvador de su vida, la Biblia dice que a través de su corazón Dios derrama de su amor para los demás, porque Él ha muerto en la cruz del Calvario por sus pecados, y a quien le es perdonado mucho, mucho ama. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor, que dice los unos a los otros. Pablo nos está diciendo, no sirvan a la carne, no codicien la maldad de su corazón, no alimenten los apetitos de su carne, no sean codiciosos con ellos, no le den a la carne lo que la carne quiere, más bien sirvan al Señor, sirviéndole a los demás en amor. ¿Usted lo hace? ¿Le sirve dentro del cuerpo de Cristo en amor a sus hermanos? Y esto es importante. La Biblia dice que el mundo conocerá que nosotros somos discípulos de Jesús en que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuánto nos interesa que nuestros familiares conozcan a Jesús? Pues amémonos los unos a los otros. ¿Cuánto nos interesa que nuestros vecinos conozcan a Jesús? Pues amémonos los unos a los otros. ¿Cuánto queremos que nuestros seres amados conozcan a Jesús? Amémonos los unos a los otros. La ley del amor debe de gobernar nuestro corazón. No entreguemos nuestro corazón a lo que es el pecado. Entreguemos nuestro corazón a servirle al Señor, porque el Señor nos ha liberado del desprecio, nos ha liberado del odio, nos ha liberado de la ingratitud. Yo espero que eso haya sucedido. Ha sucedido en mi corazón, de algo que le doy yo gracias a Dios. Es que me ha hecho un hombre libre. Quien antes odiaba, ahora ama. Yo les he dicho repetidas veces, me encanta venir a la iglesia y saludar a todo mundo. Me encanta salir y saludar. Yo no era así. Yo era un ogro. Era un hombre muy seco, muy serio. Era un hombre que vivía alarmado y a la defensiva contra los demás. Pero cuando Cristo llegó a mi corazón, cambió el odio que había dentro de mí y lo cambió por amor, por gozo y por gratitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está la verdad de Cristo en tu corazón. Pablo nos invita a vivir dentro de esa libertad. Pero yo lo entiendo. La iglesia está compuesta por hermanos, por muchas personas, con diferentes trasfondos, con culturas diferentes, con habilidades diferentes, con características diferentes. Pero tenemos una cosa en común, y es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe es la evidencia y es la base de una verdad que le llamamos armonía. Le llamamos armonía dentro de la misma iglesia. Nosotros podemos vivir en armonía, aunque podamos pensar que aquí pudiera reventarse un estallido social, porque todos somos diferentes, porque pensamos diferentes. Pero recuerden, la sangre del Cordero de Dios es la que nos une. La presencia de Dios es la que nos une. Cuando le abrimos el corazón al Señor, cuando se lo entregamos, mora dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos llena de su presencia, nos incorpora a la familia de Cristo. Y al incorporarnos a la familia de Cristo, nuestros dones y talentos están a la disposición del Señor. De el Señor. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Pero eso, después de entender que podemos cometer errores al servicio del Señor, pudiéramos entonces pasar a un segundo punto. Ninguna parte del cuerpo se considera sin importancia. Ninguna parte del cuerpo se considera sin importancia. El mero título nos habla mucho en esta mañana. ¿Se ha considerado usted sin importancia en el cuerpo de Cristo? Pastor, es que quisiera ser pastor, pero no soy y nadie me escucha. Dios no ha querido que seas pastor. Pastor, es que quiero pertenecer al ministerio de alabanza. Tal vez no tienes la voz correcta. Vamos a mirar varios versículos donde entendemos que es Dios el que coloca el orden dentro de la iglesia. Ni siquiera es el pastor. Dios utiliza la biografía de su vida, sus características, utiliza su pasado, utiliza una cantidad de cosas que usted trae del pasado y lo ubica dentro del cuerpo de Cristo para que le dé gloria a su nombre. Ninguna parte del cuerpo se considera sin importancia. Desde el que menos hace hasta el que más hace. Desde el que más usted ve hasta el que usted no ve. Son importantes delante del Señor. Es una figura preciosa. Cuando todos estamos sirviéndole
al Señor con un solo corazón, con un solo entendimiento. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 22 al 26. Y póngale cuidado, porque esto le vuela la cabeza a uno. Esto lo llena a uno de humildad y esto lo lleva a uno a servirle todavía mejor al Señor. Mire lo que dice Pablo a través del Espíritu Santo a lo que es el cuerpo de Cristo. Recuerden de que Pablo está comparando el cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes, con lo que es un cuerpo humano. La mano no le puede decir al oído no te necesito. El ojo no le puede decir al pie no te necesito, sino que todos somos parte del mismo cuerpo. Mira lo que dice Pablo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que... Ahora, detente allí un momentico. Las partes del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora, entendamos un poco esto. Si Pablo utiliza la analogía de este cuerpo para poder describir el cuerpo de Cristo, pues pensemos en algunas partes de nuestro cuerpo que son como débiles. A ver, empecemos por la cara. ¿Para qué están las cejas allí? Las cejas son filtros que impiden que el sudor llegue a nuestros ojos y de pronto caiga alguna suciedad dentro de ellos. ¿Para qué nos sirven las pestañas? Miembros débiles de nuestro cuerpo. Son como cortinas que protegen nuestros ojos contra los vientos fuertes que traen también alguna suciedad, alguna arena que se quiere meter en nuestros ojos. ¿Para qué sirven los pequeños pelitos que están dentro de la nariz? Bueno, evitan algunas enfermedades, pero también son filtros que Dios colocó allí. Mire cómo nosotros podemos hablar de estas funciones de una manera débil, pero Dios lo colocó dentro de nuestro cuerpo porque nosotros lo necesitamos. Y Pablo está diciendo, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si nosotros pudiéramos tomar este versículo y pensar en algunos ministerios en la iglesia que casi no se ven, ministerio de aseo. Usted está sentado en una silla limpia, con baños limpios, oliendo correctamente, y son ministerios tal vez débiles donde nadie los ve, pero son necesarios. Imagínense esta iglesia con esta cantidad de personas sin hacerle aseo por 3 o 4 semanas, pero gloria a Dios por aquellos miembros pequeños que son necesarios dentro del cuerpo de Cristo, porque a la postre terminan dándole gloria a Dios con todo lo que hace. Aleluya, gloria al Señor. Dice el versículo 22, y se lo vuelvo a leer, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios. Ahora, deténgase un poquito allí. Si hablamos de la debilidad del cuerpo, por los ejemplos que les acabo de colocar, dentro del cuerpo de Cristo tenemos hermanos que son débiles. Si tenemos la confianza de hablar con cualquiera de ellos, hay algunos que dicen, pastor, no he sido capaz de sacar esta tentación adelante. Son hermanos débiles dentro del cuerpo de Cristo. Pastor, mire, mi matrimonio no ha cambiado. Sigue siendo el mismo después de 4 o 5 años. Son débiles dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor a nosotros? Que de esos hermanos que son débiles dentro del cuerpo de Cristo, nosotros aprendamos. ¿Aprendamos qué? A orar por ellos. Segundo, debemos de aprender a respetarlos, porque no deben de, su tema de debilidad no debe de ser un tema de toda la iglesia. Debemos de cuidar el corazón de los que son débiles, no exponiendo su debilidad, sino cubriendo su debilidad. Tenemos hermanos que son de difícil acceso, que saludan poco. Yo me aterro porque a mí me gusta usar el celular y yo soy una persona que digo, mi hermano, buenas tardes, buenos días, bendiciones, espero que se encuentre muy bien y soy un poeta escribiendo. ¿Y sabe qué espero? Que me contesten en forma de poesía. Pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Y sabe que hay hermanos que no contestan una sola palabra. Amén. Muchas gracias. Y al otro lado de la línea, este corazón empieza como a derretirse. Yo siento rabia. Y hay veces en la rabia me toca meterle un poco de amor. Pero yo le animo que no sea tan seco. A ver, ¿sería seco con un cliente suyo que le está dando $2 o $3 mil? Quiere decir que si usted no lo es,
Entonces usted es una persona exclusiva. Usted es una persona que determina a quién contestarle y a quién no contestarle. Y eso no está bien. Eso se llama acepción de personas. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y mire lo que viene diciendo el versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen, ¿qué? Menos dignos, a estos vestidos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más, ¿qué? Con más decoro. La Biblia dice que frente a las canas te inclinarás. Tenemos hermanos en la iglesia que hacen parte de la tercera edad. Y veo que hay veces la gente pasa por encima y no los saluda. Hay desprecio. Porque ya están ancianos. Porque ya caminan lento. Porque ya no vale la pena esperarlos. Ya no tienen una conversación importante. La Biblia dice que esos hermanos son dignos de consideración. Debiéramos de detenernos, saludarlos, honrarlos. ¿Por qué? Porque Salomón dice, frente a las canas te inclinarás. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos. Y mire la palabra que el apóstol Pablo utiliza, parecen. Tal vez no lo son. Menos dignos, a estos vestidos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más, ¿qué? Decoro. Qué respeto tan grande nos enseña a tener Pablo dentro del cuerpo de Cristo, más decoro. ¿Ha hallado usted hermanos difíciles dentro de la congregación? Sí, muy difíciles. Pero esos hermanos se aman más. No se le olvide la cruz de Cristo. A mano derecha estaba el ladrón que le dijo a Jesús, oh Señor, perdona mis pecados, yo soy pecador. Y a mano izquierda, ¿quién estaba? Un ladrón que quería maldecirlo. Jesús con sus manos abrazó a ambos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Están los clavos de Cristo abrazando los ambos lados? Aceptando a quien nos ama, compartiendo con aquellos que nos aman, pero también compartiendo con los difíciles, aceptando los difíciles. ¿Lo haces de corazón? ¿Lo haces? Mira lo que termina diciendo. Dice el 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestidos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con mayor decoro. Versículo siguiente. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Gloria al Señor, al que le faltaba. Versículo siguiente, es hasta el 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya queja en el cuerpo. Para que el cuerpo no se queje, para que el cuerpo no entre en discordia. Pablo nos está enseñando que cuando nosotros tratamos a los débiles como a nosotros mismos, cuando nosotros vestimos con decoro a aquellos que son débiles o que les falta decoro, dice Pablo, para que no haya desavenencia, para que no haya guerra, para que no haya pleito entre ustedes. Mire cómo Dios busca la paz a partir de la obra maravillosa que puede hacer en nuestro corazón. Para que no haya desavenencia entre nosotros. ¿Usted se imagina esta iglesia dándose gatillo? ¿Usted se imagina esta iglesia chismoseando uno de otro? ¿Usted se imagina esta iglesia mirándose con ojos rayados y con rabia? Hermanos, cuidemos nuestro corazón. ¿Se lo imagina? Esto sería un campo de batalla. Pero gloria a Dios, que en medio nuestro vive aquel que nos da la unidad de su espíritu y aquel que trata con nuestro corazón. Alábelo. Gloria al Señor. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, desacuerdos, sino que los miembros todos se preocupen. ¿Se preocupen qué? Los unos por los otros. Y perdóneme que sea intencional, y yo lo mencioné ahorita, y no quisiera hacer de esto un tema, pero cada que hay una necesidad de una familia en la iglesia, Dios está probando el corazón de cada uno de nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que visitan? ¿Dónde están los que apoyan una canasta de amor? ¿Sabe que eso es otra cosa? Qué tristeza cuando se recoge la canasta de amor y hay que revisarla
porque se traen productos vencidos, carne vencida, con fecha de expiración vencida. La Biblia dice que hay una regla de oro, que lo que no queréis que los hombres hagan con vosotros, vosotros tampoco lo hagáis con ellos. La canasta de amor es para una familia necesitada, pero mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo. Y es importante que cuando nosotros bendigamos y traigamos una canasta de amor, traigamos lo mejor para ellos, porque lo estamos haciendo para el Señor. No lo haga de manera diferente. Dios está probando nuestro corazón. No podemos ser mezquinos, no podemos ser duros de corazón. Y eso duele, mi hermano. Duele que sean los mismos que llevan la comida, los mismos que visitan. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Muchos están persiguiendo sueños. Muchos están persiguiendo negocios. Y se les olvida. O muchos dicen, no, con lo que yo doy, listo. No, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dice el versículo 26, por favor. Dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué pasa? Todos los miembros con él se gozan. Gloria a Dios. Si yo me machuco este dedo, se queja todo el cuerpo. Pero si esta mano recibe $50,000, se goza todo este cuerpo. ¿Sí o no? Y eso está diciendo Pablo aquí. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Nos gozamos. ¿Qué siente usted cuando usted lo recibe un ujier y le dice, siéntese aquí? Usted no debe de sentir sino que lo están honrando, que lo están sirviendo como el Señor quiere que le sirvan. Pero ¿qué siente usted cuando una persona está pasando por un momento difícil? ¿Cierra la línea? ¿No quiere escuchar? ¿No quiere tomar ese problema para usted? No es correcto, mi hermano. Lo correcto es que si algún miembro de la iglesia, algún miembro de nosotros está pasando por un momento difícil, todos nosotros estemos allí de corazón y de acción. ¿Usted está conmigo? Aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad, nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso. Pablo utiliza una analogía muy linda y utiliza el cuerpo de Cristo para enseñarnos cuánto nos necesitamos y cuánto nos gozamos los unos con los otros. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15 y versículo 16, por favor. Dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Romanos 12, 15 y 16. ¿Qué necesidad tan grande tenemos de caer en cuenta de quiénes somos, de cómo operamos, de que no hay nadie más importante, de que el personaje más importante de la iglesia, de nuestras iglesias, se llama Jesucristo? Mire lo que dice la palabra en Romanos 12, 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, que dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, no altivos de corazón. Cuando eres parte de la iglesia de Cristo, cuando haces parte de su funcionamiento, entonces quiere decir que Cristo ha nacido en ti y que lo mejor de tu vida lo estás aplicando dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, esto nos lleva a un punto final, el tercer punto. La iglesia no es como un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña a vivir dentro del cuerpo de Cristo. Y le voy a decir algo que es especial. Los que nos congregamos y los que lo hacemos permanentemente, identificamos algo que es muy claro en nuestra vida. El congregarnos nos hace bien a nuestro corazón.
Cuando usted se congrega, literalmente la gloria de Dios está cayendo sobre la iglesia. Cuando usted se congrega, literalmente, mi hermano, Dios está trabajando en su corazón. Yo le voy a decir, mire a aquellos que casi no vienen a la iglesia y mírele los hábitos que tienen, mírele las tendencias que tienen, mírele las emociones, cómo gobiernan su vida y compárelo con una persona que se está exponiendo a la palabra del Señor cada 8 días. Usted va a encontrar que Dios en la persona que se congrega está haciendo obras maravillosas, está hablándole a su corazón, está hablándole a su vida, está retirando hábitos, está quitando rebeldías de su corazón. Solo con el congregarnos, hermanos, el congregarnos nos bendice. Y sabe una parte que nos bendice mucho, el roce que tenemos con nuestros hermanos. Porque tenemos roces, claro que sí. Hay veces no escuchamos a nuestros hermanos, o hay veces somos sarcásticos en contestar, o hay veces decimos chistes equivocados cuando queremos entregar un mensaje que queremos que nuestro hermano escuche. Hay veces tenemos eso en nuestro corazón, pero entre nosotros mismos nos estamos puliendo. Y déjeme decirle algo que a mí me gusta mencionar mucho desde aquí, desde el púlpito, y es: David no hubiera podido derribar a Goliat si no hubiera ido a un río a buscar piedras, porque traía 5 en su saco para derribar a 5 gigantes que podían salir del pueblo filisteo. No hubiera conseguido las piedras precisas si no se hubiera arrimado a ese río y las hubiera buscado. Esas piedras, ¿sabe de dónde venían? Venían de la montaña y las traía el río abajo, piedra con piedra, rozándose una con otra. Y cuando llegaron a donde David las buscó, encontró las piedras perfectas, o la piedra perfecta para derribar a Goliat. Hermanos, nosotros estamos en el río del Señor, la iglesia, y allí estamos rozándonos unos a otros, interacción unos con otros. Hay veces nos gustan unas cosas, hay veces no nos gustan otras, pero cada que nos vestimos de Cristo, cada que nos vestimos del Señor, amamos y perdonamos y colocamos el amor por delante, hermanos, estas piedras están listas para derribar cualquier gigante que se nos enfrente. Cualquier gigante. ¿Toleras a tu hermano? El cuerpo de Cristo. Diferentes funciones, pero con una sola meta: glorificar el nombre del Señor. Ahora, ¿no te parece maravilloso que esto suceda en nuestra congregación o en las iglesias donde se glorifica el nombre del Señor? ¿Sabe por qué sucede? Porque la iglesia es un organismo vivo que está en las manos de Dios, que la cabeza es Jesucristo, quien murió y resucitó entre los muertos. Por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no tienen capacidad. No es que hagan hagan retroceder la iglesia, no. Las puertas del infierno, ¿qué dicen? No prevalecerán contra la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia está en las manos del Señor. Siempre vivirá de gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre, siempre. Por eso en el cuerpo de Cristo no estamos individualizados, sino que estamos unidos por medio del Hijo de Dios en el cuerpo de Cristo. La iglesia está viva, es orgánica y por eso no desaparece, porque su vida está sostenida por Cristo, autor y creador de todas las cosas. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 nos lo dice de esta manera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Versículo 5. Así nosotros, siendo ¿qué? Muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, nos dice la palabra del Señor. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos edificar la iglesia. Para usarlos con eficacia debemos tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. Los dones y habilidades que tú tienes
vienen de Dios. 2, comprender que no todos tienen el mismo don. Pastor, es que yo quiero cantar. Hermano, usted tiene voz de tarro. Usted no puede estar allí. Usted puede servir. Y ojo que le digo esto. Escuche. Hay gente muy especial en servirle al Señor. Hay gente que ve un papel en el suelo. ¿Y sabe qué dice? Ah, como no pertenezco al ministerio de aseo, que lo recoja el hermano del ministerio de aseo. Hermanos, cuando somos hijos de Dios, no tenemos espíritu de turista, y yo se los he enseñado. Los que tienen espíritu de turista van a una playa, tiran basura y se van y no les importa nada. Pero los hijos de Dios tenemos sentido de pertenencia. Y usted no puede esperar que el ministerio de aseo venga y levante el papel porque usted no pertenece. No, no, no. Usted tiene que acercarse, doblar su corazón, porque a Cristo el Señor servimos y cooperar con el bien común de nuestra congregación. ¿Usted está aquí? Comprender que no todos tienen el mismo don. Saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Me encanta eso. Cuando Cristo llamó a Pedro, ¿dónde estaba Pedro? ¿Estaba qué? Pescando. Muchos de los discípulos estaban remendando sus redes. ¿Y qué hizo Jesús? Vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Dios utiliza nuestro pasado. Si usted es un administrador de empresas, Dios quiere aprovechar esa profesión y utilizarla para glorificar el nombre del Señor. Si usted es una persona que sabe que aprendió algo en la universidad, en su colegio, Dios quiere utilizar todo lo que usted aprendió para la gloria de su nombre. Saber quiénes somos y qué hacemos mejor. 4, dedicar nuestros dones al servicio a Dios y no a nuestro propio éxito. Dedica sus habilidades a Dios. Las pone al servicio del Señor. 5, estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. Con generosidad. Amados, ¿hasta dónde iría Cristo por ustedes? ¿Hasta dónde fue? Hasta la cruz del Calvario. ¿Hasta dónde iría usted por un hermano? Y sabe que esto lo confronta a uno mucho. Porque yo le puedo decir como pastor que usted no sabe hasta dónde yo he ido. Te lo digo con humildad en mi corazón. Cuando esta iglesia nació, teníamos una célula casi en Georgia. 4, 5 horas, de 3 a 5 horas manejando con una de las primeras familias que llegó a este lugar, que hoy le sirven al Señor en Atlanta. Y hasta allá íbamos todos los lunes y llegábamos 4 o 5 de la mañana con un carro que superó las 300,000 millas. ¿Hasta dónde iría usted por un hermano? ¿Qué haría usted por un hermano? ¿Se sacrificaría por él? ¿Le daría lo que usted a veces no tiene con sabiduría? Estar dispuestos a dar con generosidad. Y 6, debemos recordar que los dones de Dios difieren en naturaleza y en poder y eficacia, de acuerdo con su sabiduría y gracia, no de acuerdo con nuestra fe. No invente un don que no tiene. No lo invente. Si no tiene el don de servir, de seguro que mínimo tiene otro don. Sírvale con ese don al Señor. Es que yo quiero ser pastor. ¿Usted quiere ser pastor? Déjeme decirle una cosa. Muchos quieren ser pastores, pero muchos no se dan cuenta que su liderazgo solamente produce un paseo en el corazón de los demás. Cuando usted es un líder del Señor, usted no encuentra sino algo que es característico también de un pastor, que los demás escuchan su voz, que los demás están pendientes de su testimonio, que los demás aprueban su pastorado. Hoy en día se escucha y la gente dice, no, yo quiero ser pastor, porque es que ganan platica. ¿Platica? Hermano, si me pudiera contar las canas que hoy tengo. Tengo una cana por cada miembro que está aquí y por cada miembro que se ha ido de esta iglesia. Si usted desea servirle al Señor, hermano, sírvale sin ninguna propuesta por delante, porque el Señor lo sacará a usted del anonimato al trono. Lo colocará en el lugar correcto.
Sírvale al Señor de todo corazón. Pero no invente algo que no tenga en su corazón, porque va a terminar estrellándose y con heridas en su alma. Esto es un llamado bien especial, donde usted está para las personas las 24 horas del día. Y si usted no está, lo acribillan. ¿Dónde está el pastor? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no ha llegado? Dijo que llegaba a las 3 y son las 3:30 y no ha llegado. Le miden el aceite a uno por todos los lados. Cuando el Señor respalda un liderazgo, el Señor hace que ese liderazgo permanezca de una forma eficiente dentro de la congregación. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18. Mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18. Y me encanta esto. Porque el pastor no manipula la posición de una persona en una iglesia. Mire lo que dice Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos. ¿Dónde? ¿Como Él qué? Esto es una decisión del cielo. Como Dios quiso. Primera de Corintios 12, versículo 25 y 26, por favor. Dice, para que no haya desavenencia, desacuerdos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Los unos por los otros. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando la iglesia funciona bajo el gobierno de Dios, le mostrará al mundo las riquezas de su gloria. Primera de Corintios, ya casi para terminar, capítulo 12, versículo del 15 al 20. Y póngale cuidado a esto para que vayamos terminando. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ¿qué? ¿Qué tal? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, un solo ojo, ¿dónde estaría entonces el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21, por favor, el siguiente. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo termina diciéndonos que nos necesitamos unos a otros. Yo he sido bendecido con ustedes. Ustedes han sido bendecidos con mi vida. Yo les necesito, ustedes me necesitan y nos necesitamos unos a otros. No para chismosear, no para comer tacos al pastor, sino para amarnos, respetarnos. No para competir, sino para complementarnos. Nos dice la palabra del Señor. Y quiero terminar con esta cita bíblica. La meta del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Y Pablo nos dice cuál es la meta. Efesios capítulo 4, versículo del 12 al 16. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por engaño de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo nos comparó Cristo? ¿Con qué tipo de animal nos comparó? Con ovejas. ¿Cómo se defiende una oveja de su atacante o de su enemigo más feroz? ¿Cómo tiene? ¿Qué tiene para defenderse? No tiene nada. Lo único que le sirve a la oveja es estar en grupo. Cuando la manada está metida, cuando la oveja está metida en manaíta, entonces la oveja se siente segura, protegida y puede combatir a sus enemigos. Amados, la única forma de derrotar malas enseñanzas, como dice la Biblia, engaños de Satanás, como dice la palabra, la única forma de sacar la división de nuestras iglesias es estar completamente unidos. Juntos rechazamos las obras del diablo, juntos derrotamos a Satanás, juntos crecemos los unos con los otros y juntos glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Colóquese de pie, mi hermano querido.